Ayer se reunió la mesa intersindical del Estado, estatal, de la mesa intersindical estatal, y sus integrantes decidieron hacer una presentación en la legislatura ante el tratamiento del presupuesto que comienza hoy, como hemos informado, de la provincia. La presentación es porque se señala que se omiten recomposiciones del año en curso y no prevé aumentos para el próximo, a pesar de la fuerte caída del poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Bueno, como en algún momento nos ha explicado Verónica, normalmente los presupuestos en San Luis no incluyen este tipo de previsiones, que después se toman mediante la modificación y movilidad de partidas. Pero hay otro aspecto vinculado con el tema del presupuesto que comienza a analizarse en la Cámara de Diputados hoy, o que se trata en el recinto hoy, y tiene que ver con las previsiones para el Poder Judicial. Recién Verónica nos hizo un informe vinculado con este tema y el Sindicato de Judiciales Puntanos ayer emitió una documentación en la que habla de que el presupuesto para el año próximo para la justicia es recortado y esto significa menos independencia, menos personal y menos servicios. Recién Verónica nos decía la diferencias que hay entre el requerimiento que hizo el Poder Judicial de necesidades presupuestarias y lo que finalmente se previó en el proyecto que será analizado hoy. Es prácticamente la mitad lo que incluye el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo respecto de las necesidades del judicial. Tengo comunicación con Facundo Coria. Facundo Coria es el secretario general del Sindicato de Judiciales Puntanos. Coria, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atenderme. Buen día, Mario. Buen día a todo el equipo y buen día a la audiencia. Bueno, ustedes señalan que cada vez hay menos autonomía en el Poder Judicial. ¿Por qué? Bien, nosotros partimos, ¿no?, con este planteo que también lo pudimos hacer en el pleno de los ministros, ¿no?, cuando se incorporó el ministro Endesa, haciendo un informe técnico detallando que justamente el Poder Judicial viene atravesando una crisis estructural que afecta a la independencia institucional que tiene que tener y obviamente esto afecta al servicio de justicia y a la dignidad de quienes lo sostienen día a día. El informe trataba, digamos, justamente de agarrar los boletines oficiales de todos estos últimos años e ir viendo la evolución del presupuesto del Poder Judicial. En ese informe nosotros pudimos detallar, ¿no?, y explicarle a los ministros por qué era tan importante para nosotros que ellos defendieran el presupuesto que ellos habían confeccionado, tal como lo determina la Constitución, ¿no?, y con el pleno respeto a la institucionalidad que tanto el gobierno habla, porque ya el año pasado sufrimos un recorte inconstitucional, ¿no? Nosotros fuimos inclusive a presenciar la audiencia, vendría a ser la sesión en el Senado, inclusive nos cerraron la puerta con candado a la Casa del Pueblo, ¿no?, a la casa de donde debería ser sesiones públicas para todo el mundo, y inclusive nos sacaron un punto entero de nuestro presupuesto, que era aproximadamente del 4%, eso significa un 25% menos de dinero para el Poder Judicial. Ahora, ¿por qué es tan importante que se defienda este presupuesto? Porque el Poder Judicial, con la actual ley de autonomía, ¿no?, una ley de autonomía que se creó allá por el año 2004, solamente alcanza a cubrir con fondos propios aproximadamente el 20% de los gastos, ¿no?, que necesita hacer en todo el año. El otro 80% depende, como siempre decimos nosotros, de la buena voluntad o no del Poder Ejecutivo, que es lo que lamentablemente ahora no está pasando. Entonces, al verse recortado el presupuesto, claramente no se pueden proyectar las mejoras que necesita el servicio de justicia para ser más eficaz, más eficiente. Entonces, hoy nos encontramos, 2025, estamos hablando con un presupuesto que es del 3,1 en relación al presupuesto general de la provincia, y que es el porcentaje que es más bajo de los últimos 8 años. Y en relación al personal, estamos en un 4,7, que es el porcentaje más bajo en los últimos 18 años. Entonces, haciendo este estudio, ¿no?, desde el 2008 hasta ahora, vemos que el presupuesto empezó, digamos, extremadamente bajo, a partir del 2016
se propuso el gobierno llevarlo al 4% del presupuesto general de la provincia, que se logra en el 2018, se mantuvo en esos números, inclusive en el 2024, o sea, el presupuesto que se hizo en el 2023, llegó al 6%, contemplando obviamente la ciudad judicial que no se logró realizar, y la ley de narcomenudeo que se dejó sin efecto, pero ya el 2025 hubo un recorte inconstitucional, y bueno, quedamos en el 3,1. Entonces es muy difícil proyectar la reforma judicial que tanto hablan y hablar de institucionalidad cuando en realidad se están incumpliendo las leyes de que determina la Constitución, ¿no? El artículo 198 de la Constitución le da al Poder Judicial todo el imperio necesario para mantener su inviolabilidad funcional e independencia de los otros poderes. Entonces, cuando el Poder Judicial presenta su presupuesto y el gobierno, sin entender de qué se trata el presupuesto, lo recorta, lo manda al Senado y el Senado lo aprueba, y bueno, claramente no están respetando la Constitución, que es claramente algo muy grave. Mientras estamos hablando de institucionalidad, con las leyes en la mano y respetando la Constitución, nos recortan el presupuesto inconstitucionalmente, que ya tenemos justamente el ejemplo de lo que está pasando este año. Y nosotros el año pasado lo dijimos, mientras sigan recortando el presupuesto y cada vez asfixien más económicamente el Poder Judicial, es muy difícil proyectar mejoras. De hecho, la primera instancia de todo el Poder Judicial se encuentra altamente colapsada por el crecimiento de la litigiosidad, que también en el informe que presentamos en la reunión con los ministros lo pudimos determinar con datos concretos, que el aumento va desde el 2019 hasta ahora, de un 60 a un 30%, llegando a algunos juzgados a un 70%, el crecimiento de la población, y lo que no va acompañando estos crecimientos es el número del plantel, que de hecho hoy somos menos, digamos, somos muchísimo menos que el año pasado, y somos menos, digamos, tenemos el número más bajo de los últimos 18 años. Ahora, la directora de presupuesto dijo los otros días que deben retornar a la cantidad de empleados que tenían a diciembre del 2023, ¿no? En virtud de la ley de emergencia. Una cuestión que destaco del informe que ustedes emitieron ayer es que dicen que lo que se recauda por dentro de de los principios de la autonomía, que son impuestos que van al Poder Judicial, no alcanza para pagar los sueldos del personal. No, así tal cual como vos lo decís. En el 2004, cuando se crea esta ley de autonomía del Poder Judicial, lo que se buscaba hacer en ese momento, en ese contexto, que de hecho están los fundamentos de la ley, era simplemente que el Poder Judicial tuviera el dinero disponible para pagar algunos alquileres, porque ya se había hecho entrega del edificio nuevo, del que está sobre calle Rivadavia, que ya no es tan nuevo obviamente, y bueno, había quedado chico porque había sido una mala planificación. Entonces, para pagar, digamos, los alquileres restantes, se había creado esta ley. Obviamente esta ley hoy en día no alcanza a cubrir, y en ese momento tampoco alcanzaba a cubrir, y justamente por eso el año pasado se trabajó junto con los colegios magistrados y funcionarios y el Superior Tribunal de Justicia para presentar un proyecto de ley de fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial, para que el Poder Judicial pueda tener autarquía financiera e independencia, ¿no? En este marco de institucionalidad del que tanto se habla, es importante, y creo que en eso vamos a coincidir todos, de que el Poder Judicial debe ser independiente, porque es un principio básico del Estado de Derecho. Uh-huh. Entonces, mientras tanto se habla, ¿no?, de una emergencia, pero los datos no dicen lo mismo. Entonces, nosotros siempre lo decimos, no hace falta que nos crean o no nos crean a nosotros, los representantes de los trabajadores, pero por lo menos, digamos, van a tener que tener la discusión con ellos mismos ante los datos oficiales que te marcan que el RON, digamos, que sería los recursos de origen nacional, han ido aumentando. No hay una caída del RON como tanto se dice también, ¿no? Porque la política dice, puede decir lo que quiera, pero los datos hablan por sí solos. El RON del 2024 al 2025 marcó, contando la inflación, un 16% de puntos porcentuales, digamos, de mejora real. Ahora, por otro lado, tenés el resultado fiscal de la provincia, que entre el 2024 y 2025 hubo un superávit primario de 165.000 millones, y lo que va del primer trimestre del 2025 hubo 41.385 millones. Entonces, con estos datos, ¿no?, que estamos hablando, y mientras el gobierno insiste con una emergencia económica, que ya es ley,
nos encontramos con estos recortes, ¿no? Con estos recortes que son solamente hacia el Poder Judicial, porque si vamos a los datos concretos, digamos, el presupuesto que se está tratando ahora en la legislatura, que falta el tratamiento del Senado, por ejemplo, el área de prensa se lo aumentó casi un 41%, o sea, pasó de tener un disponible de 23 millones por día a 31 millones por día. Entonces, claramente la política del gobierno, o para el gobierno más importante, crear estas narrativas a través, digamos, del área de prensa, que es el funcionamiento del Poder Judicial, porque el crecimiento real, digamos, números concretos para el Poder Judicial del año pasado a este año es del 0,004%, o sea, 2 millones de pesos. Y esto no incluye, por supuesto, los aumentos que se han dado este año, ¿no?, que los tiene que pagar el Poder Judicial, obviamente con dinero del gobierno porque no tiene autonomía, y no incluye, por supuesto, todos los pedidos que hace el Superior Tribunal para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Facundo Coria, muchas gracias por la información. Le agradezco que me haya atendido. Hasta cualquier momento. Que tenga buen día. Gracias, muchas gracias. El secretario general del Sindicato de Judiciales Puntano, Facundo Coria, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.